Llegó el momento de que veamos la integral definida. Antes veamos un problema de física. Supongamos que desplazamos un cuerpo haciendo una fuerza sobre él, una fuerza constante, a alguna distancia d. El trabajo que efectuamos entonces va a ser igual al producto de la fuerza constante por la distancia. Aquí tenemos el gráfico, ¿no es cierto?, de esta situación. Vemos que la medida del trabajo va a coincidir numéricamente con el área del rectángulo de base D, o sea, la medida de AB, B menos A, y cuya altura es F. Eso siempre y cuando la fuerza sea constante. Ahora, ¿qué pasa si esa fuerza no es constante? Si es variable, como este caso. El trabajo va a seguir coincidiendo, en este caso, con el área de este trapecio curvilíneo que vemos aquí, ¿ven? Pero podemos calcularlo como un producto, ¿no es cierto?, de la base por la altura. Este es uno de los problemas a la que nos va a dar solución la integral definida, entre otros problemas. Es una herramienta poderosa de cálculo. Vamos primero a definir la integral definida. A partir de ahí vamos a enumerar propiedades y llegar finalmente a una herramienta poderosa del cálculo, que es la regla de Barrow, que es una consecuencia, un corolario de un teorema muy importante, que es el teorema fundamental del cálculo. Vamos por partes. Muy bien, consideremos entonces la función f. Aquí elegí una función monótona estrictamente creciente para que se interprete cabalmente, ¿no es cierto?, la situación que le voy a plantear. Entonces, si a f continua en el intervalo cerrado a, b, y m mayúscula y m minúscula son el máximo y el mínimo absolutos de f en a, b, respectivamente. Muy bien. Particionemos el intervalo a, b mediante los puntos x sub 0 igual a x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n menos 1 hasta x sub n igual a b. Tal es que x sub 0 sea menor que x sub 1, x sub 1 menor que x sub 2 y así hasta x sub n. Vamos a llamar delta de x sub i, con i igual a 1, 2, 3 hasta n, a la medida de cada intervalo obtenido en la participación efectuada. La medida, por ejemplo, del intervalo x sub 0, x sub 1 va a ser delta de x sub 1 igual a x menos 1 menos x sub 0. La medida del intervalo x sub 1, x sub 2, este que está aquí, va a ser x sub 2 menos x sub 1. Y así sucesivamente hasta llegar a delta de x sub n, que va a ser igual a x sub n menos x sub n menos 1. Muy bien. En cada intervalo vamos a establecer un punto c sub i. Aquí, entre x sub 0 y x sub 1, colocamos el punto c sub 1. Entre x sub 1 y x sub 2, el punto c sub 2. C sub 3, entre x sub 2 y x sub 3, y así hasta, ¿no es cierto?, c sub n entre x sub n menos 1 y x sub n igual a b. Seguidamente vamos a dar las imágenes de cada punto c sub i que hemos elegido en cada intervalo. O sea, f de c sub 1, f de c sub 2, f de c sub 3, f de c sub n. Hecho esto, posteriormente, hacemos
la suma S sub n, que es igual a la medida, ¿no es cierto?, de cada intervalo por la imagen del C correspondiente a cada intervalo. O sea, S sub n va a ser igual a f de C sub 1 por delta de x sub 1, f de C sub 2 por delta de x sub 2, más, ¿no es cierto?, delta de x sub 3 por f de C sub 3, y así sumando reiteradamente hasta llegar a delta de x sub n por f de C sub n. Esta suma, que lo podemos escribir utilizando el signo de sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de C sub i por delta de x sub i. Esta suma la llamamos suma integral de f en AB. Observen que la suma, ¿no es cierto?, esta suma integral no es nada más que la suma de las áreas de estos rectángulos, ¿ven? Base por altura, medida de la base, medida del intervalo, por altura, por f de C sub i, ¿ven? Estoy sumando las áreas de todos estos rectángulos. Va a coincidir entonces la suma integral de f en AB con el área de esta figura escalonada. Muy bien. Es inmediato que el mínimo por b menos a, ¿qué significado tiene acá geométrico el mínimo por b menos a? M por b menos a. B menos a es la medida del intervalo AB, es esto. Y el mínimo es esta medida. Es entonces la base de este rectángulo por la altura m minúscula. Es el área de este rectángulo que vemos aquí. Va a ser siempre menor o igual que la suma integral, que es el área, como vimos, de la figura escalonada, menor o igual que el máximo ahora por la medida del intervalo. El igual se va a verificar cuando f se trate de la función constante. Muy bien, eso se ve inmediatamente, ¿no es cierto? Veamos, la suma S sub n, la suma integral, depende de la partición que efectuemos en el intervalo cerrado AB y de los puntos C que elijamos en cada intervalo. O sea, no siempre son iguales las sumas integrales. De hecho, seguramente serán siempre distintos. Reiteremos, depende de la partición efectuada y de los puntos C elegidos en cada intervalo. O sea, ¿para qué sirve todo esto? Hasta ahora, para nada. Muy bien. Designemos ahora, así, con este símbolo, max delta de x sub i, máximo del delta de x sub i, al intervalo de mayor medida. O sea, el intervalo de mayor medida lo llamo de esta manera, max delta de x sub i. Si el máximo de los intervalos, la medida del máximo de los intervalos tiende a 0, siendo siempre el máximo, sin dejar de ser el máximo, pero se va achicando, está claro que los demás intervalos también se deben ir achicando. Eso significa que tengo que introducir más puntos x sub i. Entonces, esta n de x sub n tiende a infinito. ¿Qué quiere decir? Que si el máximo de los intervalos tiende a 0, la partición se hace más fina. Necesito más puntos. Muy bien. Todavía no logramos nada. Sigamos. Atento a esto. Hagamos ahora sucesivas sumas integrales, pero con el máximo de los intervalos tendiendo a 0. O sea, primero hacemos una suma integral, luego achicamos el máximo, hacemos otra suma, y así sucesivamente. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener una sucesión de sumas integrales. Esta sucesión, una suma S sub 1, otra S sub 2, otra S sub 3, S sub n más 1, etc. ¿Se entiende, no? Hago una sucesión de sumas integrales, pero con el máximo de los intervalos tendiendo a 0. O sea, con la partición cada vez más fina. Y aquí viene la parte sustancial de esta parte de integral definida, ¿no? La definición.
Si una sucesión de sumas integrales de la función f en el intervalo AB con el máximo de los intervalos tendiendo a 0, cualesquiera hayan sido las particiones de intervalo cerrado AB efectuadas y cualesquiera hayan sido los puntos S sub i elegidos en cada intervalo, converge al número real A, entonces decimos que f es integrable en el intervalo cerrado AB y que A es una integral definida. Repito, yo hago sucesivas sumas integrales, obtengo una sucesión de sumas integrales con el máximo de los intervalos tendiendo a 0. Aquí en S sub 1 tiene una partición, S sub 2 tiene una partición más fina, S sub 3 tiene una partición más fina aún. ¿Por qué? Porque el máximo de los intervalos va tendiendo a 0. Necesito cada vez más puntos X, ¿entienden? Ahora, si esta sucesión, estos valores, que son números, porque son sumas, si estos valores tienden a medida que n crece, ¿no es cierto? Porque si el máximo de los intervalos tiende a 0, n tiende a infinito. Y n va creciendo, y este valor tiende al número real A, entonces decimos que f es integrable en el cerrado AB y que este número A es su integral definida. Cuando les pregunten entonces ¿qué es una integral definida?, ¿qué van a contestar? Que es un número real al que converge una sucesión de sumas integrales cuando el máximo de los intervalos tiende a 0. Muy bien, hasta aquí no habíamos logrado nada todavía, pero al aplicar límite, al darle rigor, ¿no es cierto?, a todo este trabajo que venimos haciendo, llegamos a una definición ya rigurosa. Aquí lo tenemos en símbolo, ¿ven? El límite cuando el máximo de los intervalos tiende a 0 de una sucesión de sumas integrales, si converge a A, ¿no es cierto?, ¿qué decimos? Que f es integrable entonces en AB. Este es el símbolo que vamos a utilizar para reemplazar a este que está aquí. ¿Cómo se lee? La integral definida de f en AB, donde f es el integrando, x es la variable de integración, a es el límite inferior de integración, b el límite superior y el intervalo cerrado AB es el intervalo de integración. Si la función toma valores no negativos en el intervalo AB, como es este caso, ¿ven? La integral definida entonces va a ser positiva y va a coincidir con el área de este trapecio curvilíneo en contraposición a rectilíneo, ¿no? Trapecio curvilíneo limitado por las rectas igual a 0, x igual a A, x igual a B y la gráfica de f. Coincide entonces la integral definida con el área del trapecio curvilíneo, siempre y cuando la función no tome valores negativos. Muy bien. ¿Cuál es la condición suficiente de integrabilidad? Bueno, basta que la función sea continua en un intervalo cerrado para que sea integrable en ese intervalo. ¿Está bien? O sea, es condición suficiente que una función sea continua para que sea integrable. Es condición suficiente, pero no necesaria. Hay funciones que no son continuas en el intervalo cerrado AB y aún así son integrables. ¿Cuáles son esos casos? Ya lo vamos a ver a medida que avancemos, ¿no es cierto?, con las propiedades. Muy bien, vamos a calcular una integral definida. Es este caso. Vamos a calcular la integral entre A y B de la función constante k, y elijo k positivo. Esta sería la situación, ¿no?, la representación gráfica de esa situación. ¿Ven? Quiero calcular, ¿no es cierto?, la integral definida entre A y B de i igual a k. Claro, uno dice, esto geométricamente va a coincidir con el área del rectángulo, ¿no es cierto? Va a ser base b menos a por altura, por k. Bueno, apliquemos la definición, ¿no es cierto?, de integral definida, a ver si llegamos al mismo resultado. Aquí tenemos la integral definida, ¿no es cierto?, de la función constante k entre a y b es igual, por definición,
al límite, ¿no es cierto?, cuando el máximo de los intervalos tiende a cero, de las sumas integrales, ¿verdad? Y observen, aquí tenemos la suma integral. F de C sub i por delta de X sub i, es esto que está aquí. Ahora bien, esto que está acá, perdón, para cualquier C sub i, ¿no es cierto?, F de C sub i va a ser igual a K, porque es una función constante. Reemplazo F de C sub i por K, entonces, constante. Por una propiedad de la sumatoria puedo extraer este número fuera de la sumatoria y por una propiedad del límite fuera del límite, ¿lo ven? Y me queda K por el límite, ¿no es cierto?, con el máximo de los intervalos tendiendo a cero de la sumatoria de todos los intervalos. ¿Y a qué es igual la suma de todos los intervalos, ¿no es cierto?, entre A y B? A la medida del intervalo AB. Si yo sumo todos estos intervalos, ¿qué me da? AB, o sea, la medida de AB, o sea, B menos A. Todo esto es entonces B menos A. El resultado es, finalmente, K por B menos A. Recién calculamos la integral definida de la función constante igual a K entre A y B. Vimos que era relativamente fácil, sin embargo, el cálculo de las integrales definidas se complica mucho con las restantes funciones, ya que una función lineal es pero muy complicado hallar la integral definida. Vamos a buscar entonces una herramienta que nos permita el cálculo de la integral definida de una manera más o menos fácil. Para ello vamos a avanzar con las propiedades de la integral definida hasta hallar, ¿no es cierto?, esta herramienta para el cálculo. Veamos la propiedad número 1 entonces. Si la función f continua en el intervalo cerrado AB, la integral entre A y A, ¿no es cierto?, de f está claro que va a ser 0, dado que todas las medidas de los intervalos van a ser iguales a 0. La sumatoria es entonces 0. La propiedad 2, la integral entre A y B de f de x va a ser, ¿no es cierto?, igual al opuesto de la integral entre B y A, porque si considero, ¿no es cierto?, en el intervalo BA, todas las diferencias x sub n menos x sub n menos 1, o al revés, x sub n menos 1 menos x sub n, van a ser negativas. Entonces la sumatoria va a ser igual en valor absoluto que esta integral, pero opuesta, o sea, con el signo negativo. Vamos a ver esta propiedad muy importante, la número 3, que es la propiedad de la partición. Si hay un punto C entre A y B, entonces la integral definida de f entre A y B se puede calcular como la suma de la integral definida entre A y C más la integral definida de f entre C y B. Esta propiedad también puede aplicarse si f presenta en el punto C una discontinuidad del tipo evitable o esencial con salto finito. Esto equivale a decir que la función está acotada en el intervalo cerrado AB entonces, si la discontinuidad es evitable o con salto finito, no es con salto infinito. Serían estos casos. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la discontinuidad evitable. ¿Ven? Los límites son distintos, lo que no existe es la imagen acá, ¿verdad? Y aquí, ¿no es cierto?, es esencial, pero con salto finito, la discontinuidad en x igual a c. En ambos casos, entonces, podemos aplicar la propiedad de la partición, haciendo la integral entre a y b de f como la suma de las integrales entre a y c y b de f. Podemos enunciar entonces ahora la condición necesaria y suficiente de integrabilidad. Antes decíamos, o enunciamos únicamente la condición suficiente. Si la función era continua en el intervalo cerrado a b, entonces era integrable. Vamos a ver ahora, ampliando, ¿no es cierto?, estas condiciones, dando la condición necesaria también, diciendo que si f está acotada en el intervalo cerrado a b, sí, solo sí,
entonces f es integrable en el intervalo cerrado AB. Esta condición ahora es necesaria y suficiente. Muy bien. La propiedad número 4 me dice que la integral de una suma de funciones de finitos sumandos es igual a la suma de las integrales definidas de cada función. Y la número 5, la propiedad número 5 me dice que la integral definida de una función por una constante es igual a la constante por la integral de la función. Se puede extraer entonces la constante fuera de la integral. Estas dos propiedades se demuestran con mucha facilidad, lo mismo que las anteriores, mediante la definición, ¿verdad? Aquí voy a tener una sumatoria, y aquí voy a tener la suma de sumatorias, ¿no es cierto? Va a ser muy sencillo entonces demostrar, aplicando la definición, estas propiedades. Sigamos avanzando. Veamos entonces la propiedad 6. Si f y g son continuas en el intervalo cerrado AB y en todo ese intervalo la función f toma valores menores o iguales que g, entonces la integral entre a y b de la función f, o sea, de la menor, va a ser menor o igual que la integral definida entre a y b de g, la mayor. Aquí tenemos el gráfico. Aquí tomé dos funciones positivas. Las integrales definidas entonces van a coincidir con la medida del área de los trapecios curvilíneos. Observemos que el área de la superficie rayada, ¿no es cierto?, es mayor, o sea, la de G va a ser mayor que el área, ¿no es cierto?, bajo la función que toma valores menores. En este caso F, y lo señalé mediante una superficie cuadriculada. Muy bien. Veamos la número 7. Si f es continua en el intervalo cerrado AB y m mayúscula y m minúscula son el máximo y el mínimo absolutos de f en el intervalo cerrado AB respectivamente, entonces se verifica esta desigualdad. ¿Se acuerda? M por b menos a menor o igual que la integral definida de f en el AB, menor o igual que el máximo por b menos a. Muy bien, vamos a demostrar ya de aquí en más los teoremas que vamos viendo, las propiedades. Veamos entonces, para todo valor de intervalo cerrado AB, por definición de mínimo y máximo absolutos, el mínimo va a ser menor o igual que cualquier valor que tome la función en el intervalo. Y a su vez la función, como m mayúscula es el máximo, cualquier valor que tome en el intervalo va a ser menor o igual que el máximo. ¿Qué tengo aquí? Una doble desigualdad entre tres funciones. Dos funciones constantes, i igual a m minúscula, i igual a m mayúscula e i igual a f de x. ¿Ven? Verifican esta propiedad. Nada más que acá es una doble desigualdad. Entonces, por esta propiedad número 6, yo puedo decir que si m minúscula es menor o igual que f de x menor o igual que la función constante m mayúscula, entonces la integral entre a y b de m minúscula va a ser menor o igual que la integral entre a y b de f de x, a su vez menor o igual que la integral de m mayúscula entre a y b. Estas dos integrales, la de los extremos, son integrales de constantes entre a y b, porque m minúscula y m mayúscula son constantes. ¿Se acuerdan que hicimos la constante k? Bueno, entonces, como ya lo resolvimos, yo sé que esta integral es igual a m por b menos a. Y esta es m mayúscula por b menos a. Con lo cual queda demostrado, ¿no es cierto?, el teorema. Sigamos avanzando ahora con un teorema muy importante, del cálculo integral, que es el teorema del valor intermedio del cálculo integral. Si una función f es continua en el cerrado AB, siempre va a haber un valor c entre a y b que verifica que la imagen de c, ese c entre a y b, f de c,
por b menos a, o sea, por la medida del intervalo, va a ser igual, ¿no es cierto?, a la integral entre a y b de f. O sea, ustedes pensarán, uy, ya encontramos una herramienta aquí para calcular la integral definida. Es igual a un f de c por b menos a, con c entre a y b. Bueno, es cierto, pero lo que pasa es que nunca vamos a poder hallar el valor c, salvo en algunas funciones muy particulares, ¿no es cierto?, como la función lineal o la función constante, que va a permitir que yo trabaje en funciones geométricas como trapecios, rectángulos, triángulos, etc. Si no, va a ser imposible, pero es una propiedad muy importante que nos va a servir para demostrar un teorema muy importante, que es el que viene. Muy bien. Por la propiedad número 7, el mínimo por b menos a, acá está, es menor o igual que la integral entre a y b de f, menor o igual que el máximo, ¿no es cierto?, por b menos a. Como f es continua, el cerrado AB alcanza mínimos y máximos absolutos en ese intervalo, por el teorema de Weierstrass. Muy bien. Como b es mayor que a, es positivo b menos a. Divido por b menos a, entonces, la doble desigualdad y me queda así. ¿Ven? Dividí por b menos a mayor que 0. No me cambia el sentido de la desigualdad. A este número que está aquí, porque es un número, ¿recuerdan? Aquí me faltan los límites de integración. Es un número. ¿Por qué? Porque la integral definida es un número, ¿recuerdan? Y 1 sobre b menos a también. Entonces, toda esta expresión es un número real que voy a llamar mu, para simplificar la notación. Entonces, el mínimo va a estar entre mu y el máximo, ¿verdad? Muy bien. Perdón. Ahora bien, como f es continua en el cerrado AB, entonces toma todos los valores, ¿no es cierto?, entre el mínimo y el máximo. Entonces, por el teorema del valor intermedio de la continuidad, va a haber, ¿no es cierto?, entonces un c entre a y b, tal que f de c, ¿no es cierto?, tal que f de c es igual a mu. Este f de c es igual a mu. Esto es por el teorema de las funciones continuas que hemos visto, ¿no es cierto?, en clases anteriores. ¿Ven? F continua, ¿no es cierto?, en el cerrado AB, ¿verdad? Y hay un mu entre f de a y f de b, entonces va a existir un c entre a y b, tal que f de c es igual a mu. Teorema del valor intermedio, ¿no es cierto?, de la continuidad. Pero mu, ¿qué es? 1 sobre b menos a, ¿no es cierto?, por la integral. Es fácil ver entonces, multiplicando por b menos a, que la tesis es verdadera. Entonces, ¿ven? Demostramos el teorema del valor intermedio de la continuidad. Fíjense que me permite calcular, ¿no es cierto?, este teorema, el área de este trapecio curvilíneo, haciendo base media f de c por altura. ¿Ven? La altura es b menos a, si lo miramos medio de acostadito, ¿no es cierto?, este trapecio curvilíneo. Tengo la base menor, la base mayor, tengo la altura, b menos a por base media. O sea que el trapecio rectilíneo es un caso particular entonces del trapecio curvilíneo. Vamos a ver ahora que la integral definida depende de la función integrando y del intervalo de integración, no de la variable de integración. Observen que yo puedo expresar entonces esta integral, cuya variable de integración es x, cambiándola por otra integral con la variable de integración t o bien z. No cambia entonces la integral definida si yo no cambio los límites de integración y el integrando. Sí, la variable de integración. Dicho esto, vamos a ver función integral. ¿Qué es una función integral? Es una integral
con el límite inferior constante y el límite superior variable. Para usar las notaciones usuales que empleamos, la variable independiente la vamos a expresar con x. Y para evitar confusiones, entonces, la variable de integración, en lugar de x, la vamos a llamar t, considerando esta propiedad. Muy bien, esta es una función integral entonces. Aquí la vemos gráficamente. Si yo considero a la función f positiva, en el intervalo ax, y continuo por supuesto, ¿ven? El valor de la integral entre a y x de f va a coincidir numéricamente con el área de este trapecio curvilíneo. Ahora, si yo incremento x en un cierto delta de x, ven acá, voy de x a x más delta de x, entonces la función integral f mayúscula se incrementa en un cierto delta de f. Muy bien. Se ve claramente aquí que el incremento de la función integral es la integral definida, ¿no es cierto?, de f minúscula entre x y x más delta de x. ¿Lo ven? Pero, como esta función f es continua en el intervalo cerrado x más delta de x, por el teorema del valor intermedio del cálculo integral, que hace un rato vimos, va a existir un c entre x y x más delta de x. Aquí ven, tal que yo puedo expresar esta integral, que es el incremento de la función integral, ¿no es cierto?, como el producto del valor medio, del teorema del valor intermedio, el f de c del valor intermedio, por, ¿se acuerdan?, b menos a, o sea, x más delta de x menos x. Cancelo las x y me queda expresada, ¿no es cierto?, el incremento de la función integral como el producto del incremento de la variable independiente por el f de c del teorema del valor intermedio del cálculo integral, considerando siempre, por supuesto, c entre x y x más delta de x. Muy bien, definida la función integral entonces, y vista esta propiedad, vamos a enunciar el teorema más importante, ¿no es cierto?, de nuestra asignatura, que es el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es este teorema tan importante? Que si f minúscula es una función continua y f mayúscula es una función integral, ¿ven?, entonces la derivada de la función integral, la derivada de esta función integral, va a ser igual al integrando f minúscula, cambiando la variable de integración por el límite superior. Muy sencilla entonces la derivada de la función integral. La derivada de la función integral es igual al integrando cambiando t por x, en este caso, la variable de integración por el límite superior. Vamos a demostrar este teorema, que se va a hacer muy sencillo desde el momento en que encontramos esta expresión para el incremento de la función integral. Como ya sabemos, la derivada de una función, en este caso la derivada de la función integral, va a ser el límite del cociente incremental, el incremento de la función integral sobre el incremento de la variable independiente, cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Eso ya lo sabíamos, es la definición de derivado, ¿verdad? Ahora, delta de f hemos demostrado que es igual a f de c, este valor del teorema del valor intermedio del cálculo integral, por diferencial de x. Como delta de x no vale 0, entonces ¿qué hacemos? Simplificamos por delta de x y, observen esto, ¿a qué es igual el límite de f de c cuando delta de x tiende a 0? Observemos aquí.
C está entre x y x más delta de x. Si delta de x tiende a 0, ¿ven? Esta delta de x, esta medida es delta de x, ¿verdad? Si delta de x tiende a 0, C, como siempre está entre x y x más delta de x, si delta de x tiende a 0, C tiende a x. Entonces el límite de f de c cuando delta de x tiende a 0, como c tiende a x, es f de x. Y demostramos el teorema fundamental del cálculo, que me liga, ¿no es cierto?, la integral definida con la derivada. Observen ustedes que la derivada la definimos como un límite de un cociente incremental, mientras que la integral definida como una sucesión de sumas integrales convergentes, ¿no es cierto?, cuando el máximo de los intervalos tendría a 0. Sin embargo, demostramos que son operaciones inversas. Por ejemplo, acá tenemos una función integral, f. ¿A qué va a ser igual la derivada de esta función integral? Es muy simple, ¿eh? Es igual al integrando, pero cambiamos t por x. ¿Ven? Y ya está. Es muy sencilla la derivada de la función integral. La próxima clase vamos a abundar, ¿no es cierto?, en derivadas, porque pueden producirse algunos casos especiales aquí, ¿no?, algunas variables. Bueno, y ahora sí, encontrada, ¿no es cierto?, demostrada esta propiedad tan importante, vamos a utilizarla, ¿no es cierto?, para demostrar la regla de Barrow, que es la regla que me va a permitir a mí calcular la integral definida en forma más sencilla, mucho más sencilla, que utilizando la definición. Bueno, consideremos f mayúscula una primitiva de la función continua f. F es continua y f mayúscula es una primitiva de f minúscula. O sea que f mayúscula derivada me da f minúscula, ¿recuerdan? Muy bien. Entonces, si f mayúscula es una primitiva de f minúscula, la integral de f minúscula entre a y b es igual a el valor de la primitiva en el límite superior menos la imagen de la primitiva en el límite inferior. Muy bien. Vamos a demostrar esto. Si f mayúscula es una primitiva de f minúscula, porque derivada de f mayúscula me da f minúscula, esta función integral también es una primitiva de f minúscula. ¿Por qué? Porque derivada de la función integral, ¿no es cierto?, también me da f de x, o sea que es una primitiva también. Esta función integral es una primitiva de f minúscula, porque derivada de la función integral me da f de x. Y si f mayúscula y esta función integral, ambas, son una primitiva, ¿no es cierto?, de f minúscula, quiere decir que tienen igual derivada, f de x. O sea que difieren en una constante, ¿lo ven? La función integral y la primitiva de f difieren en una constante. Muy bien. Ahora, si x es igual a a, obtengo esta igualdad. Acá me queda f de a más c. Como la integral entre a y a es igual a 0, por una propiedad que hemos visto, c va a ser igual a menos f de a. Reemplazo c por menos f de a entonces. Y ahora hago, si x es igual a b, acá me queda b y acá me queda f de b. Y ya obtengo la regla de Barrow, pero me falta algo todavía. Me falta restituir la variable x aquí. Como no va a cambiar en nada, porque no depende de la variable de integración el valor de la integral, reemplazo t por x y me queda la regla de Barrow, que se suele expresar de esta forma, la primitiva entre b y a. Vamos a ver dos ejemplos sencillos para en la próxima clase, sí, va a ser toda práctica sobre estos temas, ya lo vamos a ver más teoría. Va a ser toda una clase de práctica sobre este tema. Veamos. ¿Se acuerdan cuando vimos la integral, ¿no es cierto?, de la función constante entre a y b? Coincidía numéricamente con el área del rectángulo. Era k por b menos a. Pero era un trabajito. Veamos aquí. Una primitiva de k es k por x. Entre a y b. O sea, va a ser la imagen de k por x en b menos la imagen de k por x en a. La imagen de k por x en b es k por b y en a k por a.
los restos. Saco K de factor común y miren lo que obtuve. ¿Vieron? Obtuve el mismo resultado que utilizando la definición. Otro ejemplo sencillo, la integral, ¿no es cierto?, entre 0 y 1 de e a la x, donde e a la x es continuo, ¿no? Siempre hay que fijarse eso. Una primitiva de e a la x es el mismo e a la x, entre 0 y 1. Va a ser la imagen en 1, e a la 1, menos la imagen en 0, menos e a la 0. E a la 0 es 1, e a la 1 es e, me queda e menos 1. La pregunta es, ¿y la constante arbitraria dónde está aquí? Yo le había dicho cuando vimos la fórmula de integración por partes, que en esa fórmula no se utilizaba la constante arbitraria porque sumaba y restaba, se eliminaba y solamente producía problemas en el transcurso del cálculo. Aquí ocurre lo mismo con la constante, por eso no se coloca, porque al aplicar la regla de Barrow, al sumar y al restar, se elimina y no aporta nada al resultado.